Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que seguramente a muchos hombres les preocupa o nos preocupa, pero que no debería de preocuparnos tanto. Y es el tema de la calvicie, de la pérdida o la caída del pelo. Bueno, aquí aprovecho y siempre algo que he querido decir en el videoblog, porque en las redes sociales constantemente me pasa. Cada vez que doy imagotips en torno a el pelo, una falsa policía del lenguaje que vive por ahí en las redes sociales me dice, ¿cómo dices pelo? Lo correcto es decir cabello. Vaya, pelo y cabello ambas son correctas. De hecho, si tú te metes a la definición de cabello, te va a decir el pelo de la cabeza. Pelo, de pilus, finalmente va a decir algo como filamento que nace de los poros en el cuerpo de los mamíferos. Entonces, finalmente el pelo es el pelo. Por favor, entonces no nos confundamos, es algo que está muy arraigado en México, que decir pelo sea incorrecto. Pero bueno, después de este paréntesis que siempre había querido hacerlo, vamos a hablar acerca de esta calvicie, de la caída del pelo. Y aquí hay una mala noticia. Si tú tienes una predisposición genética, la alopecia es genética, no vas a poder hacer nada para evitar la caída del pelo. Tarde o temprano terminará la genética haciendo su trabajo. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda retardar, que tengas más tiempo el pelo, que lo puedas detener inclusivemente en muchos aspectos y por supuesto que hasta te lo puedas operar con un trasplante o que puedas, lo que vamos a hablar aquí en el videoblog, disimularlo y por supuesto hasta minimizarlo, que no importa o no pasa nada. No tiene por qué dañar tu autoestima, hacerte menos o preocuparte de chin, estoy perdiendo el pelo. Entonces, lo primero que vamos a hablar y lo primero que vamos a ver es que para poderlo mantener más tiempo y para retardarlo tenemos que tener cuidados básicos y algunos cuidados y recomendaciones básicas van a ser primero por supuesto con la higiene. Algún día aquí prometo en el videoblog hablar acerca del baño o el lavado del pelo para saber qué tipo de piel tienes y qué tipo de shampoo tendrías tú que utilizar, pero sobre todo ten mucho cuidado con mantenerlo limpio, que no quede grasoso, no utilizar tampoco producto shampoo en exceso, no dejarte residuos de shampoo. La gran mayoría de las personas, sobre todo los hombres, somos muy descuidados al lavarnos el pelo. Utilizamos mucha cantidad de producto, pensamos que si no hace suficiente espuma no es bueno, un buen shampoo no tiene que hacer espuma, de hecho, o en abundancia. Y sobre todo no lo retiramos bien. Hay una regla de oro. Tienes que tardarte 3 veces más en quitarte el shampoo de lo que tardas en ponértelo y en aplicarlo. Entonces, esa es la primera recomendación, no dejar esos residuos. Segundo, secarlo bien, no mantenerlo húmedo, no dejarlo húmedo. No irnos a la cama con el pelo mojado. Tampoco abusar del secado, secarnos muy fuerte con una toalla y sacudirnos la cabeza y por supuesto utilizar las pistolas de aire caliente para secarlo. Utilizar peines o cepillos sintéticos, de fibras sintéticas, de plástico, con las cerdas muy cerradas, los cepillos que sean naturales, lo más abiertos posibles. Otro muy mal hábito es que los chorros de la regadera al bañarlos tengan una presión muy fuerte y sobre todo ponernos debajo del chorro. Ese chorro que va pegando también motiva la caída. No protegerlo contra el sol. Así como utilizas bloqueador cuando vas a la playa y te vas a exponer al sol, hay bloqueadores o productos especiales para el pelo. Igual si te metes al mar o si te metes a albercas con cloro, después tener esos cuidados. Las mujeres de eso son mucho más cuidadosas que los hombres. Pero también abusar de las gorras, abusar de los sombreros, no dejar que se oxigene el pelo fomenta la caída. Pero aquí estamos diciendo que finalmente la alopecia es genética. Lo único que detiene, y está comprobado que lo único que detiene la caída del pelo de manera certera, es el piso. Tarde o temprano se va a acabar cayendo. Entonces, sigamos estas recomendaciones para tenerlo un poco más. Y ahora sí, vayamos hacia la parte de minimizarlo y disimularlo con la estética. Primer punto, minimizarlo. No va a afectar en tus relaciones interpersonales,
no tener pelo o tener menos pelo. No va a interferir en tus relaciones sociales, en tus relaciones emocionales o sentimentales. No dejarás de ser atractivo por tener o no tener pelo. No afectará a tus relaciones profesionales. No vas a dejar de cerrar contratos o no te van a dejar de contratar en una empresa por el hecho de no tener pelo. Y aquí me topé con un estudio muy interesante para que finalmente puedas aceptar la calvicie si es que estás en este caso. Y es un estudio en el cual, vaya, yo siempre he dicho la frase de que al único que le importa la caída del pelo es a la persona que se le cae. Al resto le pasa desapercibido totalmente si tiene o si no tiene pelo. Al único que le importe, le afecta, es a la persona que se le cae. Pero me topé con un estudio que quiero compartirlo de un catedrático de la Universidad de Pensilvania, de la Escuela de Negocios. Él se llama Albert Maines, o Manes, la verdad no sé cómo se pronuncie. Y este catedrático de la Escuela de Negocios tenía problemas de calvicie y como ya no sabía qué hacer, decidió raparse. Y cuando se rapó, empezó a darse cuenta que lo trataban sus alumnos y sus colegas con mayor respeto, con mayor seriedad, con mayor autoridad, que imponía más ante el resto de las personas. Entonces decidió con la Universidad de Pensilvania hacer un estudio en el que entrevistaron a más de 400 personas, entrevistaron a muchas personas, la muestra por aquí dice nada más una muestra representativa que llegaron a sacar las conclusiones. 344 participantes. Ya a estos participantes se les mostraron fotografías y estas fotografías eran de muchos individuos en los cuales aparecían en el proceso de pérdida con poco pelo, algunos de ellos también con pelo, y después el mismo individuo sin pelo. Cuando los comparaban en estos diversos grupos y monitoreaban las respuestas, resultaba que los hombres sin pelo resultaban más varoniles, más atractivos. Resultaba que la gente decía que eran más inteligentes, inclusive que eran más altos o que eran más fuertes. Esa virilidad, esa masculinidad que se podía generar estaba en los hombres que tenían menos pelo. Entonces, masculinos dominantes, con mayor potencial a liderazgo. Decían, los individuos que no tenían pelo podían ser mejores líderes. Hacían preguntas como, ¿quién de ellos crees que es el jefe? Y siempre decían que el jefe es el que no tenía pelo. Entonces démonos cuenta que no son atributos negativos en ningún aspecto. Ahora sí, hay algo en torno al cuidado de cuando ya no tenemos pelo. Porque si tú ya estás en el caso de la alopecia que decides raparte a cero, vamos a darnos cuenta que una cabeza rapada también comunica fuerza, agresividad, locura y demencia. ¿Por qué? Porque desde tiempos añejos en los hospitales psiquiátricos, en las cárceles, a las personas las rapan. Y eso ha quedado arraigado como esa fuerza que a veces va relacionada a la violencia o hasta la locura. Tú ves siempre como a los antagonistas o a los villanos de películas como de James Bond o de superhéroes, casi siempre los ponen rapados porque se ven mucho más fuertes, más rudos. Entonces sí, tal vez si llegas a ese extremo de raparte a cero, que aquí vamos a ver que es recomendable, vas a verte más rudo, más fuerte. Pero si tú lo acompañas de una buena actitud, de una buena sonrisa, de un buen trato, de un trato amable, si ya no cierras más los canales de comunicación, vas a gozar de los atributos positivos que decíamos de virilidad, fortaleza, liderazgo, poder. Ejemplos podemos ver muchos. Tú seguramente ubicas a Pep Guardiola, el entrenador del Barcelona, un icono de la moda de los tiempos modernos. Date cuenta cómo cuando empezó a tener problemas de alopecia, decidió raparse y eso le dio una gran personalidad. André Agassi, el tenista, tenía el pelo largo, pero tenía el pelo largo y ya con las entradas y con la calvicie se veía hasta un poco ridículo y cuando decidió raparse, ganó muchísimo en personalidad. Grandes líderes ejecutivos a nivel mundial, Jeff Bezos, el de Amazon. Ustedes googleen a Jeff Bezos y vean fotos de cuando no se rapó o no estaba rapado y cuando decidió raparse, el tipo de alopecia o caída de pelo que tenía hacía que se le viera pues hasta un poco tibio o mediocre, podría utilizar la palabra, y ahora goza de una gran personalidad. Igual el otro Jeff, que ahora no recuerdo su apellido, el que es el de DreamWorks. Si ustedes ponen Jeff DreamWorks, seguramente lo verán. Le pasó exactamente lo mismo cuando decidió raparse. Hasta al expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Su tipo de alopecia, que puede ser de las pues, más molestas para un individuo, porque prácticamente nada más tienes en una zona muy reconocida, ya en tiempos actuales cuando está rapado
al cero luce mejor que tal que cuando era presidente y era mucho más joven. Entonces veamos esas recomendaciones de qué es lo que podemos hacer para disimularlo. Si tú pierdes el pelo, tienes tres opciones. La primera, someterte a una dolorosa, costosa y muchas veces no efectiva operación, un trasplante. Lo puedes hacer, pero ya lo acabo de decir, muchas veces no es efectivo. Segundo, los tratamientos a base de hormonas y productos, que aquí cuál es la única limitante, que uno, no les funcionan a todos, y segundo, tienes que casarte con ellos para el resto de tu vida, porque en el momento que los dejas de utilizar y además son costosos, en ese momento la pérdida de pelo se expone, es mucho más fuerte. Decir que hay tres opciones, la realidad es que hay una cuarta, pero no se te ocurra hacerlo nunca. ¿Cuál es la cuarta? Pues utilizar peluquines, bisoñés o esos famosos peinados estilo queso Oaxaca que toman prestado de un lado y se ponen de otro, que ahí terminan viéndose ridículos. Ahí a la calvicie se le asoma el ridículo. O esos peinados como el que hace el magnate norteamericano Donald Trump. A Donald Trump siempre alguien tiene que meterse con su pelo. ¿Y por qué? Pues porque se convierte en un punto focal que raya en lo ridículo. Entonces eso no se te ocurra hacerlo. Y la otra es disimularlo. Y para disimularlo, la regla sencilla es: mientras más grado sea mayor alto grado sea tu calvicie, más corto el pelo. Si de plano ya traes una alopecia que no más tienes pelo a unos lados, pues rápate al cero. Igual si tus entradas son muy grandes, mientras más pequeño va a funcionarte mucho mejor, no lo dejes largo. Y las otras, detecta qué tipo de calvicie tienes y desvía puntos focales. Si tienes una calvicie muy localizada en la zona aquí de la coronilla, por ejemplo, ese es mi caso, y además en mi caso algo que me favorece es pues la propia altura, pocas veces se me ve desde arriba, pero cuando estoy sentado desvío puntos focales. Voy a ver si me volteo un poco y se ve cómo es que lo tengo yo. Ese tipo de calvicie que nunca me ha traído problemas en la vida. Lo que hago yo tal vez es generar puntos focales hacia el frente, donde no tengo tantos problemas aún con las entradas, aún. Y si ustedes ven en otros videoblogs, o traigo algún tipo de copetito, o traigo un copete más alto, o desvío también la atención al rostro para no hacer el punto focal. Y de cuando tú empiezas a tener entradas, mientras las entradas vayan siendo más grandes, ve reduciendo el tamaño con el que vas cortando el pelo. Entonces tener el pelo al 2, 1.8 de las máquinas, tal vez tenerlo más corto de los lados e irlo dejando más largo hacia la parte de arriba, empieza a generar más volumen en la parte superior, pero si no, finalmente raparnos, ¿no? Bruce Willis, ve tú por favor, cuando ya tiene esas grandes entradas en las de últimas, creo que en la de Duro de Matar 3, o no sé en cuáles era, cuando decidió raparse, esa imagen del chico rudo, duro, se vio aún más fuerte y hasta más atractivo para las mujeres. Vin Diesel, si ustedes ven fotos de Vin Diesel con pelo, tiene algunos pequeños agujeros en que no le crece muy bien el pelo. Rapado, pues es la mejor imagen que él pudo lograr. Entonces, estas son las recomendaciones que van en torno a la caída del pelo. No te preocupes, que no dañe tu autoestima, es normal, es natural y el éxito viene de otros lados. Si tú quieres ser consultor en imagen pública, visita la página imagenpublica.mx. Allí encontrarás todos los estudios de licenciatura, maestría, diplomados. Encuentras los libros, llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.